Bienvenidos a la lectura de la Biblia de Josué, capítulos 14, 15, 16 y 17. Buenos días. 42 minutos pasan de las 12 del mediodía acá en Buenos Aires, una temperatura de 18 grados. Está lloviendo en este momento, pero 2 horas más y se termina la lluvia y sale el sol y después parece que empieza el otoño nuevo. Ahí estoy en una conversación con mi madre porque yo tengo guardada una camisa de mi viejo de la empresa donde él trabajaba. Este fin de semana hicimos limpieza y ella se quiere llevar la camisa y no me la quiere devolver y yo se la quiero guardar para cuando él resucite porque sé que amaba su trabajo, la empresa, por más que haya sido un simple empleado toda su vida y luego no le reconocieron el tema de su accidente porque pasaron 15 días de su egreso de la fábrica como jubilado. Bastantes injusticias hubieron contra la fábrica donde él trabajó, pero yo conservo el recuerdo de que él trabajó feliz en ese lugar, en Aluar de La Plata, en el Abasto, y entonces decidí que la voy a guardar a la camisa hasta que mi viejo resucite y si él quiere se la pone y si no quiere no se la pone, pero no se le regala a nadie. Así que ahí estamos en una interna con mi mamá porque ella obviamente que está desesperada por regalársela a alguien. Pero no es así, las cosas se respetan, me parece. Vamos a seguir con nuestra lectura de Josué, capítulo 14, y vamos a ver qué onda mientras llueve. Y ahí estamos, la gente, las mamás en este momento. Yo ya terminé mi etapa de madre que acompaña a la escuela, porque, bueno, mi hija ya es adulta, tiene 18 años, entonces ya está. Pero las mamás que están corriendo hacia las escuelas o viendo en sus casas panchas a ver si los llevan o no los llevan, y hacen su tareita, qué lindo, ¿eh? Disfruten esa etapa porque se termina, algún día se termina. Josué 14, vamos a lo importante. Esto es lo que los israelitas recibieron como herencia en la tierra de Canaán, lo que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas paternas de las tribus de Israel les dieron en herencia. La herencia se les asignó por sorteo, tal como Jehová lo había mandado mediante Moisés para las 9 tribus y medias. Moisés les había dado su herencia a las otras 2 tribus y medias del otro lado de Jordán, y a los levitas no les dio ninguna herencia entre ellas. A los descendientes de José se les contó como 2 tribus, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna parte de la tierra, solo ciudades, para que vivieran en ellas y sus campos de pastos para sus ganados y sus bienes. Así que los israelitas repartieron la tierra tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces los levitas tenían el control sobre todos los israelitas, en resumen, ¿no? Entonces a los israelitas se les da terrenos, lugares donde vivir, pero los levitas manejaban todo, en realidad es así. Entonces los hombres de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, le dijo: tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, el hombre del Dios verdadero, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo de Jehová, voy a hacer una pausa acá, porque se me está ocurriendo algo. Entiendo el enojo que muchas personas que conocen la religión de los testigos de Jehová tienen contra el cuerpo gobernante o contra jw.org, porque parecería que nosotros cuando vamos de casa en casa vamos haciendo un trabajo de espías, de ver dónde hay una casa abandonada, o mismo ellos aconsejaban en un momento de la historia de los testigos de Jehová que donaran sus cosas a la organización con el fin de hacer, no con el fin de hacerse ricos, es hacer un negocio de bienes raíces como muchos sinvergüenzas lo están haciendo, sino con el fin de hacer publicaciones y que las publicaciones, así las Biblias, los libros, los folletos, los tratados y todo lo que se utiliza para dar a conocer el mensaje de Jehová llegue gratis a sus manos. Eso ya se logró, ese objetivo ya llegó, ya está. Ahora, los que de ningún modo, cuando uno va a predicar, va con la intención de espiar. Si uno tiene un buen corazón y no tiene una enseñanza atrás de sinvergüenza, ¿no? En mi caso puedo decirlo, y en lo de mi hermana también, como publicadoras nosotras hemos ido a predicar juntas y hasta hemos ayudado a algunas familias con alimentos, con canastas familiares básicas de sacar de mi casa de lo que nosotros teníamos para comer. No nos sobraba, pero tampoco nos faltaba porque Jehová estaba con nosotros. Canastas familiares básicas, aceite, tomate, fideos, arroz, yerba, lo que sea que nosotros podíamos compartir, lo compartíamos con las personas que con necesidades extremas que uno va encontrando en el territorio. Es más, hasta
con dinero, hemos ayudado un montón. Mi viejo ha ayudado a muchas hermanas de la congregación con dinero, aún siendo que ellas eran casadas, pero en ese momento de extrema necesidad, sus maridos de repente estaban internados o no tenían trabajo, ¿no? Y mismo mi viejo ha ayudado a muchos varones también de la congregación cuando fue anciano. Entonces, nosotros no tenemos nada prácticamente. Murió mi viejo y no nos quedó nada, no tenemos ni siquiera el lugar donde vivimos, somos propietarios, pero hay papeles hechos entre familiares que poco nos sirven cuando, si es que ojalá que no, pero con quien tenemos este pacto hace muchos años de que esto es nuestro, eso sabemos que lo respetamos nosotros, pero hay descendencia lamentablemente que jura que el día que mi viejo se muera nos echan a patada de este lugar, siendo que mismo dentro de la familia hay mi hermana, porque es como una hermana para mí, mi prima Noelia, siempre dice: el día que tu mamá se muera, seguramente que Lorena la va a echar a patada de ese lugar, porque muchas veces lo dijo y ella cree que ese lugar es de ellos, que les corresponde, porque no sabe el sacrificio que es construir ni siquiera, no sé, un piso de cemento, no tiene ni idea, porque el padre siempre le dio todo y entonces tiene esa actitud de soberbia, que muchas personas que tienen mucho más que ella la tienen, pero también hay muchas personas que tienen mucho más que ella y que no la tienen. Así que no es una cuestión de enseñanza o de educación, sino que es una cuestión que va con el corazón, con el ánimo que tenés de querer lo que es de los demás y querer apropiarte de los demás, haciendo fortuna a fin de, no sé, disfrutarle no sé qué, porque si fuese que se permiten, no sé si es que se permiten ir a un bingo y jugar y divertirse ahí, no sé, toda la noche o un buen rato, o ir a un recital y saltar un poco, o no sé qué cosas se permiten, como para todo el tiempo estar detrás de cada uno de nosotros, viendo a ver quién sí tiene algo como para sacárselo con los años y disfrutar el dinero de esa herencia que no les corresponde, que es una herencia mala vida, y que no, entre la mayoría de nosotros somos 9 millones, ahora le informo a un pibe que es un pibe que supuestamente es testigo o fue testigo y está en la Ferrere despilfarrando cosas de odio sobre los testigos de Jehová, sobre este tema justamente. Nosotros somos 9 millones ahora, pero eso no importa cuántos, porque en realidad solamente Jehová sabe cuántos corazones de cuántas personas son para él, y él nos elige, no porque tengamos una tarjeta de publicador o no. Puede ser que muchas personas estén en otra fe, como por ejemplo hay muchos católicos buenos que se están dando cuenta qué cosas sí, qué cosas no Jehová permite en su adoración. Hay muchos evangelistas, así como muchos evangelistas chantas, también hay muchos evangelistas muy buena onda, que seguramente que Jehová en su momento de destrucción, yo no creo que sea una destrucción masiva de ponerle que Jehová va a destruir a todas las personas. No, pero sí que va a haber una gran matanza, sí, eso sí, estoy segura. Pero no va a ser que en un solo día que despertamos y está lleno de muertos. Creo que no es así, no somos los israelitas en el siglo de los asirios. Creo que es poco a poco, ya lo hemos visto y lo hemos analizado, de que es una destrucción de gente mala, de Jehová va a ser poco a poco, y mismo la Biblia promete que los justos van a heredar la tierra o van a formar parte de un mundo distinto, y donde hasta inclusive las personas van a sanar. No somos los testigos los que prometemos esto, es Jehová que nos dice, y nos dice tanto a católicos, a musulmanes, a mormones, a evangelistas, a adventistas, a toda la fe, ¿sí? Los que saben que Dios, que Jehová existe y saben quién es Satanás también, y no pactan con Satanás por fama o por poder o por lo que sea, saben que Dios sí va a destruir la gente mala, pero no la gente buena. Ni una sola persona que sea buena de corazón va a destruir Dios. Y nosotros, los que sí tenemos una buena fe, no jugamos con la fe de nadie ni con los intereses materiales de ninguna persona, para nada. Y esas personas que están dentro de la congregación y se sabe que constantemente están jugando con la estupidez de la gente que cree demasiado en lo virtual, en monedas virtuales o en cosas así, que son estafados porque se sabe, ¿no?, dónde hay un lugar abandonado. Y entonces van todos como si fueran hormiguitas y ocupan todo y construyen en un lugar donde saben que no es suyo. Esas personas, me supongo que Dios está viendo. Y esas personas, por más que tengan un cartel a luces de colores que diga soy testigo de Jehová, egresado de la escuela de Galaad, van a ser destruidas. Así que no es una cuestión de un día para el otro, pero sí en un instante Jehová puede hacer que las cosas salgan a la luz. Y bueno,
Uno tiene que estar tranquilo si no juega con la buena fe de los demás o no se queda con lo ajeno. Sí, ahora sí seguimos. Habíamos quedado, y yo lo había marcado. Habíamos quedado acá, en el 3. Dice, Moisés les había dado su herencia a las otras 2 tribus y media al otro lado del Jordán, y a los levitas no les dio ninguna herencia entre ellos. A los descendientes de José se les contó como 2 tribus, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna parte de la tierra, solo ciudades, para que vivieran en ellas y sus campos de pasto para su ganado y sus bienes. Así que los israelitas repartieron la tierra tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces los hombres de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, le dijo: Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, el hombre del Dios verdadero, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea para espiar la tierra, y yo regresé con un informe franco y honesto. Y aunque mis hermanos, los que subieron conmigo, hicieron que el pueblo se acobardara, yo seguí a Jehová mi Dios con todo el corazón. Ese día Moisés juró: la tierra por la que tus pies han andado llegará a ser una herencia permanente para ti y para tus hijos, porque han seguido a Jehová mi Dios con todo el corazón. Y ahora Jehová, tal como lo prometió, me ha mantenido con vida estos 45 años desde que Jehová le hizo esa promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y hoy sigo aquí con 85 años. Y estoy tan fuerte ahora como el día en que Moisés me envió. Sigo teniendo la misma fuerza que en ese entonces, tanto para la guerra como para otras cosas. Por eso dame esta región montañosa que Jehová me prometió aquel día. Aunque aquel día tú oíste que allí estaban los Anakim con grandes ciudades fortificadas, seguro que Jehová estará conmigo y yo los expulsaré, tal como Jehová lo prometió. Así que Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón como herencia. Por eso Hebrón le pertenecía a Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, como herencia hasta el día de hoy, porque él siguió a Jehová, el Dios de Israel, con todo el corazón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. Arba era un hombre más importante. Arba era el hombre más importante entre los Anakim, y dejó de haber guerra en la región. 15. La tierra que le tocó a la tribu de Judá, a sus familiares, se extendía hasta la frontera de Edom, el desierto de Sin, hasta el Negev en su extremo sur. La frontera sur de ellos comenzaba en el extremo del mar Salado, a partir de la bahía que da al sur. Se extendía hasta el sur de la subida de Carabín, seguía hasta Sin, luego subía desde el sur de Cades Barnea, llegaba a Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá. Luego iba hasta Asmón y se extendía hasta el torrente de Egipto, y la frontera terminaba en el mar. Esta era la frontera sur de ellos. La frontera este era el mar Salado, hasta donde termina el Jordán, y la frontera en la esquina norte estaba en la bahía del mar, donde termina el Jordán. La frontera subía hasta Bet-Ogla y pasaba al norte de Bet-Araba, y la frontera subía hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. La frontera subía de Vir en el valle de la Acor y daba la vuelta hacia el norte a Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del torrente, y la frontera seguía hasta las aguas de Ensemes y terminaba en Rogel. La frontera subía del valle del hijo de Hinón a la ladera de los Jebuseos al sur, es decir, Jerusalén, y la frontera subía a la cima de la montaña al oeste, que da hacia el valle de Hinón, en el extremo norte del valle de Refaín, y la frontera estaba trazada desde la cima de la montaña hasta el manantial de las aguas de Neftoa, y se extendía hasta las ciudades del monte Efrón, y la frontera estaba trazada hasta Baalá, es decir, Kiriat Jearim. La frontera daba la vuelta desde Baalá hacia el oeste al monte Seir, y seguía hasta la ladera del monte Jearim al norte, es decir, que Salón, y bajaba a Bet-Semes y seguía hasta Timná, y la frontera se extendía hasta la ladera de Cron al norte, y estaba trazada hasta Siquerón, y seguía hasta el monte Bala, y se extendía hasta Jabneel. La frontera terminaba en el mar. ¿Cuánto conocimiento de cómo era la tierra en ese momento? No sé, que ellos andaban por todos lados, que no se quedaban quietos, o sea, aprovechaban a full el día a día, ¿no? No como nosotros por ahí nos la pasamos todo el día en casa, ¿no? O en una oficina, 8 horas trabajando, mucha gente, ¿no? O entre pasillos chusmeando, pero no andando así como andaban ellos, ¿no? Porque habla de límites
de tierras impresionantes, de montañas, me imagino que altísimas, ¿no? Por cómo es todo el Oriente Serio. Nosotros somos Occidente, cero en geografía. 12 dice, la frontera oeste sería 14, 15, 12. La frontera oeste era la costa del Mar Grande. Estas eran las fronteras que rodeaban el territorio de los descendientes de Judá según sus familias. Si ustedes utilizan la Biblia de J.W. Library, van a ver en el apéndice, o si tienen una Biblia gris, que se la pueden pedir a cualquier testigo de Jehová en los exhibidores, o en el Salón del Reino, van a ver en los apéndices que tiene las lecturas, de toda la lectura de la Biblia, información adicional donde van a poder ver toda la tierra que yo les estoy diciendo. Sí, esta que está describiendo acá, que eran de los israelitas. Y ahora Argentina también parece ser. 13. De acuerdo con la orden que recibió de Jehová, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefoní, una parte entre los descendientes de Judá. Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba era el padre de Anac. Así que Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, descendientes de Anac. Entonces subió de allí a luchar contra los habitantes de Debir. Debir antes se llamaba Kirjat Sefer. A mí no me molesta que le den tierras a los israelitas, pero primero que nada debería el presidente de la nación, me parece, que cuidar lo propio, ajeno, ¿no? Como por ejemplo no permitir los incendios de personas muy humildes que se fueron damnificadas por los incendios este verano, ¿no? De tierras que se la van a apropiar los israelitas, ponele. Eso sí me parece muy descabellado, es muy incoherente. Y tanta gente que vive en alquiler o usurpando casas ajenas de otros países, que también el presidente sabe y hace un chamullo de eso a todos los argentinos sobre que se tienen que ir de repente de estas tierras argentinas, los paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los uruguayos, por estar perjudicando a mismos argentinos nativos, como son los mapuches de la Patagonia, y que para mí eran los patagónicos, los indios patagónicos, los de la Patagonia. Pero bueno, parece que son los mapuches ahora. Bueno, los nativos de ese lugar y mucha gente mayor, maestras, por sobre todas las cosas que están defendiendo ese lugar, y sacarle de ese lugar quemando todo, quemando historia ajena, me parece descabellado, incoherente y me parece indignante, y es una muestra de odio a sus propios hermanos. Y si estás pregonando la religión de los israelitas o un país ajeno, me parece que es incoherente, porque si Dios nos manda primero a amar a los de nuestra propia sangre, si yo no amo a los argentinos que tienen mi sangre, menos voy a amar a los bolivianos, a los paraguayos, también, ¿no? Si yo no amo a los paraguayos, que también soy sangre de ellos, o a los uruguayos, anda a saber quién era mi padre biológico, porque uno nunca sabe, ¿no? O anda a saber si fue un chileno o un europeo, o quién, en realidad, porque no lo sé. Sí sé que soy hija del corazón de Antonio Santos, y nada más. Pero mi viejo del corazón me enseñó que si yo no amo a mis hermanas o a mis medias hermanas, no puedo estar amando a Dios, o no puedo estar amando a personas que yo considero mis amigas o mis amigos o otras personas, ¿no? O sea, que eso es básico. Y eso pongo acotación de estas cosas, ¿no? Que de saber liderar y repartir bien las tierras, no así, que lo básico es siempre lo que me identifica, lo que tengo más cerca, y no puedo estar quitándole unos caramelos a unos chicos de 3 años para dárselos a unos pibes de 15, ¿no? Que sabemos en qué andan más que en caramelos. Voy a poder decir así un ejemplo, como para entender. Dice el 16, dice Caleb entonces dijo al hombre que ataque y conquiste Kirjat Sefer, le daré a mi hija Aksab por esposa. Y Otniel, hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, logró conquistar la ciudad, de modo que Caleb le dio a su hija Aksab por esposa. De camino a la casa, ella le rogó a Otniel que le pidiera al padre de ella un terreno. Entonces ella se bajó del burro en el que iba, y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella dijo: por favor, hazme un regalo como señal de tu bendición. Ya me has dado un terreno en el sur, pero dame también Gulot Main. Así que él le dio Gulot alto y Gulot bajo. Esta fue la herencia de la tribu de Judá. Ya había empoderadas en la previa de los israelitas, de las bendiciones a los israelitas. Mira vos, esta fue la herencia de la tribu de Judá según quiero terminar mi religión, por favor. Esta fue la herencia de la tribu de Judá según sus familias. Las ciudades en el extremo sur de la tribu de Judá, hacia la frontera de Edom, eran Capsel, Eder, Jaur, Kina, Dimona, Adana,
Adada y Kedes Azor Itna, Sif Telem Bealot, Azor Adata y Krioshot Ezron, es decir, Azor. Aman, Sema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Betpelet, Azar, Gusol, Berseba, Visiotias, Vala, Ishin, Esen, Toglak, Kesil, Orma, Sikla, Madmana, Sansana, Lesbaot, Tisilin, Ain Irmam, un total de 29 ciudades junto con sus poblados. Las ciudades de la Cefela eran Estaol, Sora, Asna, Sanoa, Enganin, Tapua, Enan, Jarmut, Adulan, Soko, Aseka, Saharaim, Aditaim y Gederotaim, 14 ciudades y sus poblados: Zenon, Adasa, Migdal, Gad, Dilean, Mispet, Hotel, Laquis, Buscat, Eklon, Gabón, Laman, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama y Makeda, las 16 ciudades y sus poblados. Limna, Eter, Asan, Ifta, Asna, Nesif, Keila, Asip y Marsat, 9 ciudades y sus poblados. Ekron con sus pueblos dependientes y sus poblados desde Ekron hacia el oeste, todo lo que queda al lado de las dos y sus poblados. Asdod, sus pueblos dependientes y sus poblados. Gaza, sus pueblos dependientes y sus poblados hasta el torrente de Egipto, el mar grande y la región adyacente. Y en la región montañosa Samir, Hatir, Soko, Dana, Kirtiat, Sana, es decir, Debir, Anat, Estemo, Amnim, Josen, Gosen, Olon y Gilo, y 11 ciudades y sus poblados: Arabat, Tuma, Esan, Hanim, Tapua, Afeka, Mta, Kiriat, Arba, y es decir, Hebrón y Sior, 9 ciudades y sus poblados: Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jarre, Jatiam, Sanoa, Kachim, Kivea y Timna, 10 ciudades y sus poblados: Alul, Betsur, Kedar, Marat, Betamno, El Tecón, 6 ciudades y sus poblados: Kiriat Bal, es decir, Kiriat Sharin y Rabá, 2 ciudades y sus poblados. En el desierto verá Bet Aram, Midin, Sekaka, Nipsan, la ciudad de la sal, y en Gedi, 6 ciudades y sus poblados. Versículo 62. Josué 15:62. En cuanto a los jebuseos que estaban viviendo en Jerusalén, los hombres de Judá no pudieron expulsarlos, así que los jebuseos siguen viviendo con el pueblo de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. 16. Y la tierra que les tocó por sorteo a los descendientes de José iba desde el Jordán en Jericó hasta las aguas al este de Jericó, pasando por el desierto que sube de Jericó a la región montañosa de Betel. Se extendía desde Betel, que pertenece a Luz, y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Luego bajaba hacia el este a la frontera de los jafletitas hasta la frontera de Bet Oron Baja y Geser, y terminaba en el mar. Así los descendientes de José, Manasés y Efraín, tomaron posesión de sus tierras. Esta era la frontera de los descendientes de Efraín según su familia. La frontera de su herencia al este era Tarot, Adar, At, Bem, Oron, Alta, y la frontera se extendía hasta el mar Mikmetad. Estaba al norte y la frontera daba la vuelta hacia el este a Tanatzilo y pasaba por el este a Janoa. Entonces bajaba de Janoa a Arot y a Nara, llegaba hasta Jericó y se extendía hacia el Jordán. Desde Tapúa la frontera seguía hacia el oeste al torrente de Canaán y terminaba en el mar. Esta es la herencia de la tribu de Efraín según sus familias, que también incluía las ciudades enclavadas que los descendientes de Efraín tenían en medio de la herencia de Manasés, pero no expulsaron a los cananeos que vivían en Getzer. Los cananeos siguen viviendo entre los de Efraín hasta el día de hoy y se les ha sometido a trabajos forzados. 17. Entonces, en el sorteo le tocó su parte de la tierra a la tribu de Manasés, que era el primogénito de José. Como Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, era un hombre de guerra, recibió Galaad y Basán. Y al resto de los descendientes de Manasés les tocó su parte de la tierra según sus familias: a los hijos de Abiezer, a los hijos de Elec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Sicón, a los hijos de Efer y a los hijos de Semida. Estos fueron los descendientes de Manasés, hijos de José, los varones según sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, solo hijas. En estos eran los nombres de sus hijas: Malanoa, Golá, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes, y dijeron:
fue Jehová quien le mandó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Así que por orden de Jehová se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron otras 10 partes de la tierra, además de la tierra de Galaad y Basán, que estaban al otro lado del Jordán. Pues las hijas de Manasés recibieron una herencia junto con los hijos de él, y la tierra de Galaad llegó a ser propiedad del resto de los descendientes de Manasés, y la frontera de Manasés iba desde Aser hasta Meta, que la da hacia Siquén, y la frontera según hacia el sur, a la tierra de los habitantes de Tapúa. La tierra de Tapúa llegó a ser Manasés, pero la ciudad de Tapúa, en la frontera de Manasés, les pertenecía a los descendientes de Efraín. Y la frontera bajaba al torrente de Cana. Al sur del torrente había ciudades de Efraín entre las ciudades de Manasés, y la frontera de Manasés estaba al norte del torrente y terminaba en el mar. Lo que quedaba al sur era de Efraín, lo que quedaba al norte era de Manasés, y el mar era su frontera. Por el norte del territorio de Manasés llegaba hasta Aser, y por el este hasta Isaacar. En los territorios de Isaacar y Aser, Manasés recibió Bet-Seam y sus pueblos dependientes, y Ibleam y sus pueblos dependientes, los habitantes de Dor, y sus pueblos dependientes, los habitantes de Endor, y sus pueblos dependientes, los habitantes de Tanak, y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Megiddo, y sus pueblos dependientes, 3 de las regiones altas. Pero los descendientes de Manasés no lograron apoderarse de esas ciudades. Los cananeos se empeñaron en seguir viviendo en esa tierra. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron por completo. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿por qué nos diste como herencia solo una parte en el sorteo y nos asignaste solo una parte de la tierra? Nosotros somos un pueblo numeroso, pues Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Josué les respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y despejen una zona para ustedes en la tierra de los perisitas y de los refaín, porque la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Entonces los descendientes de José dijeron: no nos basta con la región montañosa, y todos los cananeos que viven en la región del valle tienen carros de guerra, con hoces de hierro, tanto los de Bet-Seam y sus pueblos dependientes como los del valle de Jezreel. De modo que Josué les dijo esto a los de la casa de José, a Efraín, a Manasés y Manasés: son un pueblo numeroso y tienen mucho poder. No les tocará solo una parte de la tierra, sino que la región montañosa también será de ustedes, aunque es un bosque. Lo despejarán y será el límite del territorio de ustedes. Expulsarán a los cananeos aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra con hoces de hierro. Siento como si fuera que el esclavo fiel y discreto le dice a ese pibe que se está haciendo el canchero contra los testigos de Jehová, que es de acá de la Ferrer: no, esto, ¿qué querés? Agarra lo que querés, porque vos sos de los mismos que están haciendo ese jueguito contra los que tienen buena fe acá en todas partes de la matanza. Así que bueno, ¿no? Mucha gente que se hace la vida y critica, pero al final son de lo mismo, de los mismos hipócritas que están como rocas escondidas dentro de la congregación, según su conveniencia, según la mujer que les guste o el hombre que les guste dentro de la congregación. Coro de niños, predica la palabra. Pronto viene el fin.
claro, llega el fin y hay que rendir cuentas a Dios de lo que uno hace con la buena fe que uno tiene. Cada uno sabrá. Saludos.